Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la última del ciclo 5, en la que voy a tener el honor de poder vosotros, y quiero decir esto porque si no tendría la oportunidad de compartir estos momentos con todos. A mediados de la charla vamos a hacer un pequeño descanso para atender a las preguntas que nos puedan surgir durante la primera parte. Más o menos van a ser unos 40 minutos después de empezar. Y después ya de estas preguntas continuaremos hasta el final, donde volveremos a abrir el turno de preguntas. Vale, parece que estamos teniendo más problemas de los esperados. A ver. José se ha salido, ¿verdad? Sí, ahora no está. Involuntariamente. A ver si le recuperamos, que está la cosa complicada. Esta tarde está como el calor. Un poco desacompasado a la época del año. Pues igual. Estamos trastornados. Las comunicaciones trastornadas hoy. ¿Se me oye? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar, como he comentado, jolín, qué malo es esto del directo. Bueno, los sistemas que habíamos comentado en la anterior charla, nos habíamos basado básicamente en la descripción de lo que era el hogar y la caldera de la locomotora Mikado. En ellas vimos una serie de sistemas que son los más importantes de la locomotora, que le llamábamos sistemas principales. Estos sistemas principales dijimos que eran el circuito aire-gases de la caldera, el circuito agua-vapor de la caldera y el circuito de agua de alimentación, y
después el circuito de combustible. Como sistemas auxiliares tendríamos el circuito de arena, el sistema de aceite de lubricación, el sistema de tratamiento de agua, el sistema de vacío, el sistema de drenajes, el sistema de alimentación de combustible y el sistema eléctrico de la caldera. Esto es lo que vamos a intentar ver ahora. No os preocupéis porque, gracias a Dios, la locomotora Mikado es muy simple con estos sistemas. Bueno, vamos a empezar con el circuito aire-gases de la caldera. Perdona, Voy a hacer... ¿Sí? ¿Estás presentando algo? Sí, sí. Se ve aquí. Ah, pues a lo mejor es que no he... Perdonad un segundo. Sí, tengo una presentación, pero a lo mejor ahora. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que como se ha reiniciado, no había compartido. ¿Se ve ahora la imagen? Ahora se ve. Señores, ¿me podéis confirmar que se ve la imagen? Correcto, sí, se ve perfecto. Vale, pues entonces aquí tenemos representado el sistema o el circuito de aire gases de la caldera. Como podéis ver, tenemos representado por flechas cuál sería el sentido del mismo. Bueno, lo primero que voy a decir es que la función del circuito aire gases de la caldera es aportar el aire necesario para la combustión del carbón y extraer los gases que se producen en esta combustión para lanzarlos a la atmósfera. ¿De acuerdo? Para ello, el sistema dispone de los siguientes elementos. Como podéis ver, aquí tendríamos, donde están estas flechas verdes, lo que sería una de las entradas de aire, que sería la principal, con una compuerta de aislamiento. Otra entrada de aire la tenemos aquí, de acuerdo, con una flecha verde más pequeñita, que es una entrada de aire auxiliar que se realiza a través de la puerta que tiene el fogonero en la cabina de conducción. El aire, como podéis ver, entra por la parte inferior del hogar. ¿Cómo entra este aire? Bueno, este aire puede entrar y entra debido a dos principios importantes. Uno es el tiro natural de la caldera, que es la diferencia de presión que podemos encontrar entre el hogar y la salida de los gases de la chimenea. Todas las calderas, como sabéis, tienen un tiro mayor o menor. A mayor tiro, mayor cantidad de aire. A menor tiro, menor cantidad de aire. Por lo tanto, nuestra caldera tiene un tiro natural que permite una circulación de aire, que ya advierto que no es el aire que yo necesitaría cuando ya empiezo a quemar carbón para producir un movimiento tal de la máquina, pues con una determinada velocidad. Por ejemplo, para hacer una pequeña maniobra podría darnos, pero ya a partir de ahí, cuando ya se producen grandes cantidades de vapor, ya tendré que poner tiro artificial. O eso se consigue mediante un dispositivo que tenemos en la descarga de gases, que es un eyector de vacío, que va a permitir que aquí se cree una pequeña depresión que permita que los gases vayan desde el hogar, a través de estos tubos, hacia lo que sería la cámara de descarga. ¿De acuerdo? Entonces, el aire entra, vamos a empezar desde el primer momento, con el tiro natural. Esto fue una pregunta que me hizo uno de los oyentes, de los escuchantes que tenemos aquí hoy, y que ya lo describí, que para hacer las primeras operaciones, cuando no se necesita mucho aire, se hace con tiro natural. El aire sube, se distribuye por toda la parrilla donde está el carbón, se quema este combustible, reacciona con el oxígeno, formando una serie de gases a alta temperatura que van a circular a lo largo de la locomotora de la caldera a través de dos tipos de tubos. Unos tubos de sección grande que llevan en su interior un intercambiador de calor que va a permitir aumentar la temperatura del vapor saturado, y otros de menor diámetro, tubos estrechos, por los que va a circular única y exclusivamente los gases sin ningún tipo de intercambiador, que se va a utilizar también para vaporizar. Ojo, estos grandes de diámetro se utilizan para calentar el vapor y para vaporizar, y los de abajo se utilizan única y exclusivamente para calentar el agua y vaporizarla. Bien, los gases, cuando salen a la parte exterior, ¿de acuerdo?, son aspirados por los eyectores y mandados a la atmósfera en una mezcla de gases y vapor de escape de los pistones. Esto sería el circuito de aire y gases de la caldera, o de la caldera, digamos, de la Mikado.
Bien, aquí tendríamos el eyector. Si queréis alguna pregunta sobre esto, como vamos un poco pillados de tiempo, lo dejamos para el final, puesto que esto ya se explicó al final. ¿De acuerdo? Bien, ¿se está viendo la presentación hasta ahora adecuada? Perfecta, José Manuel. De acuerdo, pues permitidme que os hable ahora del sistema de agua de alimentación. El sistema de agua de alimentación es el que me permite enviar el agua del tender, ¿de acuerdo? Perdón un segundo, ahora, el agua que tenemos almacenada en el tender, en este caso en la Mikado, en las locomotoras que no llevan tender, también lo tienen, por supuesto, en la propia máquina, en un depósito, donde nosotros tendríamos disponibilidad de agua para alimentar a la caldera. Y lo hacemos, en este caso, mediante un eyector, ¿de acuerdo? ¿Qué es un eyector? Un eyector es una máquina de bombeo que no tiene piezas móviles. Utiliza como pieza móvil para dar la energía lo que se llama una tobera y está basado en el principio de Venturi. Entonces, gracias a que por aquí circula un fluido que se le llama el fluido motor a alta velocidad, aquí se crea una presión inferior a la presión que tenemos en el tender y el agua va a circular hasta acá. Aquí se va a realizar una mezcla entre el fluido motor y el fluido que estamos succionando, que sería el agua de alimentación. Y esto va a permitir, ya que, como podéis ver, si seguís, yo estoy tomando este fluido motor de la caldera, que es vapor de la parte superior de la caldera, y esto es vapor generado. Por lo tanto, este vapor va a calentar este agua, se va a mezclar con ella y después va a pasar a través de un difusor, se le disminuye la velocidad para bajar su presión. ¿A dónde? Va a venir por aquí, va a subir y se va a introducir en la caldera. Esto sería con un eyector. Podríamos poner también una máquina de desplazamiento positivo, es decir, una bomba de pistón accionada por vapor con un pistón también, que es en el caso de la Mikado. Bien, entonces el agua tiene como función compensar la cantidad de vapor que yo estoy extrayendo de la caldera y también las pérdidas que se pudieran presentar en la misma. Por lo tanto, el agua de alimentación y el caudal de vapor me marcan lo que se llama el equilibrio de masas de la caldera. Es importantísimo porque el agua no debe de faltar porque se quemarían los tubos. Por lo tanto, ¿dónde voy a ver yo este equilibrio? En un indicador de nivel que dispone el fogonero y el maquinista, donde controlan el nivel de la caldera y si ven que esté bajo, pues tendrán que procesar o empezar a meter agua para recuperar ese nivel. Bien, sigamos con el vapor. Bueno, este es un sistema en el que se utiliza recalentamiento del agua o calentamiento del agua para mejorar el ciclo, pero como vamos un poco cortado de tiempo, si a alguien le interesa, que me haga una pregunta y lo vemos al final. Bien, y ya después pasamos al circuito agua-vapor de la caldera. Se le llama circuito agua-vapor de la caldera porque el circuito se refiere a que dentro de la caldera tenemos agua. Al yo calentarla aumenta su temperatura y después de aumentar su temperatura se produce la ebullición y evaporación de parte del agua y esta parte del agua que se ha evaporado ya le podemos llamar el vapor. El vapor es el que extrae, digamos, la masa de vapor es la que ha extraído el calor total que se ha transmitido de la combustión del carbón al vapor, al agua, ¿de acuerdo? Y esta energía que va a llevar el vapor es la que nosotros vamos a utilizar mediante el proceso de expansión en los pistones. Por lo tanto, aquí tendríamos lo que sería el circuito agua-vapor. Como podéis ver, la parte inferior más azulada representaría toda el agua que queda y en la parte ya lo vemos anaranjado en la superior, puesto que ya se está produciendo la evaporación del agua, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una serie de calentadores que ahora voy a explicar esto. Bueno, el vapor que tenemos aquí produciéndose se va a la parte superior del domo, que es la parte donde se acumula la mayor cantidad de vapor. Para pasar al domo, el vapor tiene que pasar por unos separadores centrífugos de densidad que permiten separar el vapor de agua del agua líquida, de tal manera que lo que va a ir a la válvula que estáis viendo aquí es única y exclusivamente vapor, normalmente con una pureza puede ser del 99,99%. Una vez que pasa por esta válvula, que la vamos a ver más tarde, el vapor ya sale de la caldera por una tubería que va a un colector
donde lo vamos a distribuir entre estos haces tubulares. Aquí tenemos vapor saturado. Por aquí va a entrar el vapor, se va a calentar gracias a los gases que están en la caldera para volver a salir a otro colector que no tiene nada que ver con este, que le vamos a llamar el colector de vapor recalentado. Y de aquí este vapor ya va a ir directamente a los cilindros. Esto que os acabo de describir es el circuito de vapor. Agua-vapor, perdón. Como parte importante de él tenemos aquí dos cosas. Primero, el mando que podéis ver aquí es el mando del que dispone el maquinista para abrir y cerrar la válvula de aislamiento de vapor. Con esta válvula nosotros vamos a suministrar vapor a los pistones y por lo tanto la máquina va a empezar a moverse. Esto que tenemos aquí es el medidor de presión que se encuentra en la cabina también. Este medidor de presión nos va a marcar el equilibrio energético de la caldera, de tal manera que cuando yo aporto carbón, yo soy capaz con esa cantidad de carbón que se está quemando de generar una cantidad de vapor. Si quiero generar más vapor, tendré que meter más carbón. Si quiero generar menos, tendré que generar menos. ¿Qué ocurre? La cantidad de vapor que se está produciendo debido a la combustión del carbón la tengo que sacar de la caldera, porque si no lo saco, la presión de la caldera va a aumentar, ya que la energía que está desprendiendo el carbón al quemarse se queda en la caldera. Y la única forma en la que se queda en la caldera, bueno, las únicas formas en las que se quedaría en la caldera sería aumentando la temperatura del metal o aumentando la presión del vapor. Por lo tanto, el aumento de presión significa que hay un balance negativo respecto, o sea, yo estoy aportando más calor en el hogar que la cantidad de vapor que estoy sacando. Si la presión disminuye, quiere decir que yo estoy aportando en el hogar menos cantidad de carbón de la cantidad de vapor que estoy sacando. Por lo tanto, la función principal que tiene el maquinista es controlar también esta presión. Ya tiene dos valores que controlar, el equilibrio másico con el nivel de agua y el equilibrio de energía con la presión del vapor. Seguimos. Bien, y ahora nos vamos a ir a la máquina de vapor. Ya aquí empezamos la charla del día de hoy. Por supuesto, sé, por si a alguno se le ha venido a la cabeza, y no he dicho nada de la alimentación de combustible. ¿Por qué? Porque después vamos a verlo al final, ¿de acuerdo? Como sistema auxiliar. Bueno, la máquina de vapor está constituida básicamente por una serie de elementos. Es decir, lo más importante que tiene la máquina de vapor es que es la máquina que me va a permitir transformar la energía térmica del vapor que sale de la caldera en energía cinética de movimiento de las ruedas, ¿de acuerdo? Básicamente, esta máquina de vapor está compuesta por los siguientes elementos. El motor que estamos viendo aquí. El motor no solo son los pistones, es también el control de vapor a esos pistones, en cómo lo voy a producir. Y eso se realiza por el regulador. Después tenemos el sistema de distribución, que sería todo el sistema de bielaje que tenemos aquí, para terminar con el bastidor o vehículo, que no sé si nos va a dar tiempo a verlo, pero bueno, el bastidor es el que se va a encargar de transmitir a las vías todo el peso de la caldera, ¿de acuerdo? Va a soportar la caldera y, por supuesto, es el que tiene que transmitir a la vía el peso, y ya sabéis que las vías pues tienen unas limitaciones de conducción de los trenes en función del peso por cada uno de los ejes que tiene la locomotora. Bien, pues entonces vamos a seguir. El motor es la máquina de vapor, tiene como función, como he comentado, transformar la energía térmica del vapor en energía cinética. Para realizar esta función, la máquina dispone de dos puntos a distinta presión. Lógicamente, para que esto se pueda producir, no hay otro medio más que poner dos puntos a distinta presión en contacto. ¿Cuáles serían estos puntos? El primero sería la caldera, ¿de acuerdo?, que se encuentra a 12 kilos, y el segundo, la atmósfera. Entonces, entre medio del punto de alta presión y el punto de media presión, ¿qué ponemos? El motor. Que ahora vamos a ver cuáles son los componentes más importantes del motor. Así, podríamos decir que la máquina de vapor, en este caso, es una turbina, ¿de acuerdo?, alternativa de contrapresión. Nosotros, muchos de los que me estáis oyendo, estamos acostumbrados a turbinas giratorias directamente, pero también las hay que no son de giro, que son una máquina de pistón. Le llamamos de otra forma, lógicamente, pero no deja de ser una turbina de alternativa, digamos.
Bien, entonces, la Mikado dispone de dos máquinas de vapor, uno a cada lado de la caldera, ¿de acuerdo?, que funcionan en paralelo, es decir, a la misma presión de entrada de vapor y a la misma presión de salida de vapor. Los componentes más importantes los voy a listar aquí, aunque ahora después los vamos a ver, son válvula de control deslizante, segmento de las válvulas, vástago de las válvulas, regulador de la válvula, pistón principal, segmentos de pistón, vástago, contravástago, casquillos de inyección, entrada de vapor, descarga de vapor y empaquetaduras de sellado. Lo he dicho muy rápido, ya lo sé, tranquilo que voy a explicar cada una de estos componentes. Cuando digo válvulas, es porque para que yo introduzca el vapor dentro de la turbina necesito válvulas que controlen el caudal de vapor y a dónde voy a controlar o a dónde voy a meter ese vapor, a una cara del pistón o a otra cara del pistón, puesto que esta turbina, las dos caras del pistón permiten o trabajan, es decir, no al mismo tiempo, pero yo alterno una cara a presión con una en depresión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Bien, aquí tenemos lo que sería la máquina de vapor, esto que estáis viendo. Entonces, lo que yo estoy denominando como válvula es esto que estáis viendo aquí, no sé si se me ve el movimiento del ratón, ¿de acuerdo? Esta va a ser la válvula y esto va a ser el pistón. La válvula envía el vapor al pistón y ahora vamos a ver cómo, ¿de acuerdo? Y el pistón es el que va, mediante su movimiento, a transferir la energía mediante este vástago a las ruedas, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos a ver los componentes en esta. Esto que estamos viendo, que espero que se haya visto bien, es la entrada de vapor de alta presión. Fijaros que entra a esta cámara de aquí, que no es ni más ni menos que el cuerpo de la válvula, ¿de acuerdo? En pocas palabras, el cuerpo de la válvula es lo que rodea a la válvula y contiene y hace que sea hermético para que el vapor no salga del conjunto válvula y turbina, digamos, bueno, del conjunto total de la turbina, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí tendríamos el colector de descarga, que este es el que se sitúa a menor presión. Bueno, pues como he comentado, tenemos la entrada de vapor. Estoy dejando que salgan las figuras porque sé que ha estado dando problemas y lo que quiero es que estén ya todos los componentes para que lo vayamos viendo. Bueno, aquí tendríamos el cuerpo de la válvula que había descrito antes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos encontrar dentro del cuerpo? Pues el obturador. Esta pieza es una pieza móvil que va a permitir alternar la entrada del vapor en un lado o en el otro lado del pistón, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver una cosa importante. Estamos viendo la entrada de vapor, ¿lo veis o no? ¿De acuerdo? Bien, pues ahora, ¿cómo entra el vapor aquí? Voy a darle otra para que salgan componentes. Bien, el vapor entra aquí a través de los casquillos de inyección. Esto es un casquillo que rodea a la válvula, ¿de acuerdo? La válvula es deslizante, pero el casquillo es fijo. Y el casquillo dispone de una serie de ranuras. De tal manera que cuando esta válvula se desplaza de un lado a otro, como podéis ver, aquí tenemos dos cámaras, esta que estáis viendo aquí y esta cámara de aquí. Este pistón tiene como función alternar que esta cara esté en contacto con esto o que esta cara, perdón, o que la descarga, esta de aquí, esté en contacto con esta cámara de aquí, ¿de acuerdo? Bien, cuando el pistón se desplaza, esta cámara y esta nunca estarán en contacto, Esta es la cámara de entrada de vapor y esta es la cámara de salida de vapor. Bien, vamos a seguir. Bien, entonces, bien. Tenemos la válvula de control deslizante, la válvula que se va a mover, los casquillos de inyección. Ahora nos vamos a centrar en la turbina. Entonces tenemos una carcasa, digamos, que va a rodear, digamos, lo que sería el pistón, camisa y carcasa, ¿de acuerdo? La turbina alternativa. Dentro que tenemos el pistón, ¿de acuerdo? Este es el que va a permitir que cuando tengamos una presión alta aquí, con una depresión aquí, el pistón se va a desplazar en este sentido. Al revés, cuando cambie el sentido, se va a desplazar en este otro. Movimiento alternativo, ¿de acuerdo?
El pistón también, al igual que en este caso, dispone de unos segmentos. ¿Por qué? Porque los segmentos son de un material distinto al de la carcasa, lo que permite que si se producen roces, se desgastarán ellos, no las piezas del pistón ni las piezas de la válvula, lo que permite su fácil cambio cuando se producen fugas del lado de alta presión al de baja presión. ¿De acuerdo? Dejadme que piensa. Bien, ¿cómo se transmiten los movimientos al obturador de la válvula de control? Mediante un vástago. ¿Cómo transmite el pistón el movimiento a la rueda? A través de un vástago. Entonces, este sería el vástago principal de la válvula y este sería el vástago principal del pistón. Pero disponemos de un vástago auxiliar, como podéis ver, que lo que hacen es alinear los dos elementos, la válvula y el pistón, para que no se produzcan vibraciones. Bueno, vamos a seguir, aquí lo tendríamos ya todo, y vamos a ir a la siguiente función. Bueno, aquí tendríamos otra figura en la que estamos viendo la válvula, el pistón, subsegmento, el casquillo que había comentado, por donde me voy a mover para meter o sacar el vapor, y las cámaras que habíamos comentado de entrada y de salida al pistón para meterle vapor o para sacar el vapor. Y todo esto sería el bielaje que vamos a ver con posterioridad. Me vais a permitir que pase esta diapositiva rápido. Bien, bueno, perdonad, disculpad un segundo porque aquí hay una cosa importante. El escape, el escape del pistón, si os dais cuenta, aquí hay como un colector cuadrado. Fijaros que aquí hay otro, en V, ¿de acuerdo? Estos serían las descargas de vapor que se van a ir, ¿a dónde? Al eyector para crear un vacío que me permita la circulación de los gases, o lo que es lo mismo, una circulación asistida de los gases a través de la caldera. Bien, aquí tendríamos ya un poco el esquema de cómo funciona la máquina de vapor. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría partiendo de cero, lo que llamaríamos la operación de arranque. Entonces, lo primero que hará el maquinista es mover el regulador para seleccionar qué es lo que quiero hacer, si ir hacia adelante o ir hacia detrás, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos movido el regulador, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la válvula de aporte de vapor que ya veremos bueno, un poquito más tarde. Entonces, esa válvula envía el vapor por aquí, viene por aquí y observar que este pistón ha dejado libre esta lumbrera, el casquillo que habíamos comentado, permitiendo que el vapor entre a esta cámara. Y observar que el pistón está aislando la descarga, entrada de vapor, salida de vapor, ¿vale? Pero en este caso lo que está haciendo el vapor es entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Al aumentar la presión aquí, os recuerdo que aquí ahora no hay vapor. Ahí lo que hay es aire porque es la primera impulsión. Por lo tanto, al haber aquí una mayor presión, ¿qué es lo que hará el vapor? Deslizar el pistón hacia el lado donde tiene una diferencia de presión. Al mover esto, pues lógicamente, el vástago del pistón mueve todo el mecanismo vía la manivela. ¿Y qué es lo que le ocurre a la rueda? Pues que empieza a girar. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso así es como funcionaría la máquina de vapor. Bien, esta sería la dirección de la máquina. Permitirme que vea un poco lo que sale porque no me sé todos los textos hasta que no lo veo. Si yo quisiera, ¿de acuerdo? O sea, cuando ya hemos producido este movimiento, ¿ahora qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Aquí se ha acabado todo? No. El pistón tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que ahora pueda entrar el vapor en la cámara de la derecha y a esta, que aquí sí que hay vapor ya a baja presión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta le va a empujar para desplazarlo ¿a dónde? A través del casquillo hacia la descarga. Fijaros que ahora la válvula no permite que el vapor entre por aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque primero tenemos los segmentos y lo hemos aislado, por lo tanto el vapor hará este recorrido. Si os dais cuenta, esto se ha movido, pero ¿quién lo mueve? Lo mueve el sistema de bielaje, ¿de acuerdo? De momento no quiero decir cómo se mueve eso en todas sus facetas, pero para que eso se produzca tiene que haber un mecanismo coordinado con este movimiento que permita la entrada del vapor a la cámara que tiene que entrar cuando alcanza su límite máximo, su recorrido máximo dentro del cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, este movimiento después, cuando tengo una pequeña
un pequeño vídeo donde lo podremos ver bastante bien el movimiento de los dos. Pero para llegar ahí yo lo que quiero es explicar tranquilamente todo esto. Bueno, pues esto sería la máquina, ¿de acuerdo? Como podéis ver, seguirá en su dirección porque ahora al mover para acá lo que estamos haciendo es llevar la rueda hacia el otro punto. Todo este movimiento lo vamos a ver después muy despacito, con todo el sistema de bielaje. Bien, ahora mismo, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si os dais cuenta, los movimientos del pistón, hemos comentado que el vapor entra y tal. ¿Dónde van los gases? El vapor de escape, pues si os dais cuenta, viene por aquí, viene por este punto de aquí, sube y ¿a dónde va? A los eyectores. Entonces, esto permitiría que aquí tuviéramos una presión inferior a la atmosférica, permitiendo que el aire entre de la atmósfera y venga hacia lo que es el hogar y extraiga los gases del hogar hasta aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque aquí hay 0,98 kilos, la presión de descarga es de 1 kilo. ¿Por qué? Porque la descarga no se realiza a la presión atmosférica. Este vapor va a una presión superior a la atmosférica. Por darle un valor, suponer que va a 1,2 o 1,3 kilos. Bueno, pues con esa pequeña diferencia de presión es lo suficiente para que cuando por aquí pase el vapor y aumente su velocidad, la presión caiga a 0,98. Cuando sube, la mezcla de gases y vapor se expansiona y vuelve a aumentar la presión porque baja su velocidad, para ir de nuevo a una tobera que lo vuelve a acelerar. Y así durante 3 procesos, haciendo que en los 3 puntos consigamos la misma presión para que el caudal de gases sea uniforme en la aspiración de las 3. ¿De acuerdo? Bien, y ahora nos vamos a meter con la distribución. Esta posiblemente sea la parte quizás no compleja, porque no es compleja, pero yo creo que siempre es la parte un poco que la gente se hace un lío, digamos. Entonces, la distribución es el mecanismo que transmite la energía cinética de los pistones a las ruedas de la locomotora, el mecanismo que regula la posición de la válvula de aporte del vapor a los cilindros, el mecanismo que permite el cambio de dirección de la locomotora, el mecanismo que permite frenar la locomotora a contravapor si la locomotora está equipada con esto, el mecanismo que regula la potencia y la velocidad de la máquina. El lamicado es del tipo Walcher y en él vamos a distinguir las siguientes partes. Los órganos distribuidores o de control y los órganos, está puesto como distribuidor, estos no son distribuidores, estos son los órganos de energía, los órganos motores. Bien, es un fallo. Bueno, ahí tenemos la figura sin ningún componente salvo el bielaje motor. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en el bielaje de control, no de motor, ¿de acuerdo? Bueno, para que os deis cuenta, fijaros, y os voy a centrar aquí. Aquí tenemos una válvula, le llamamos volante, ¿de acuerdo? Porque es redondo, que nosotros lo podemos actuar. Realmente este volante, que se ve perfectamente en la locomotora, ya lo explicaré cuando vayamos a la sala, a lo que es la cabina de control, va mediante un usillo en poder, al darle vuelta, producir un movimiento lineal en este punto. Bien, vamos a ver los elementos que tenemos. Lo primero y muy importante es saber cuáles son los puntos de apoyo del mecanismo, es decir, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, pues este mecanismo tiene 3 puntos de apoyo para cumplir su función. El primer punto serían estos 3 que os vean, ahora vamos a ver dónde van a ir situados. Fijaros, 1, 2 y 3. Bueno, bien, tenemos este punto de apoyo, ¿de acuerdo? Este punto de apoyo, y este punto de apoyo. Es decir, uno va, si os dais cuenta, en el final, en la unión de lo que sería la biela de los pistones, el otro iría en esta carcasa, no quiero decir nada, pero aquí tendríamos, lógicamente, una leva y aquí vamos a tener otra leva. Vamos a describir cuáles son esas levas. Bueno, más tarde, perdonar que... aunque tengo más o menos lo que va por cada parte, pero bueno, a veces pues pensé que la leva iba primero. Vástago del mando manual. Este vástago que estáis viendo aquí es el que transmite el movimiento de longitudinal cuando nosotros accionamos el volante de control. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿dónde va situado? Pues lógicamente a continuación del volante. ¿De acuerdo?
Siguiente, ahora sí, leva del controlador. Esta es la leva de aquí. Esta leva del controlador se sitúa en este punto de aquí y permite, cuando yo muevo este volante, un desplazamiento giratorio en este sentido. ¿De acuerdo? Esta leva son dos, es decir, yo muevo realmente, o esto se une a un eje que une las dos levas, uno en cada lado de la locomotora, porque este mecanismo que estoy explicando hay uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Entonces, el punto común de los dos mecanismos es esta leva, en el otro lado otra leva y el eje de giro de las dos. Entonces, esto va en un... cuando yo empujo, ¿de acuerdo? Aquí, realmente esto está en el eje, lo que se mueve es esta leva y la otra leva al unísono. Siguiente, la biela del controlador. Bien, esta biela del controlador, ahora mismo, como no se ve entero todo el mecanismo, pues digo, va ahí situada. Esa es una biela que me va a permitir mover la válvula de control, ¿de acuerdo? Cuando yo gire aquí, va a producir movimientos en la válvula de control. Siguiente, la leva del controlador automático. Es decir, fijaros que esta me está moviendo esta leva de acá, ¿de acuerdo o no? Bueno, pues la leva del control automático, os he dicho que el mecanismo de la válvula debe de estar coordinada con el movimiento del pistón. Por lo tanto, debemos de tener algo que vaya con el movimiento del pistón. Entonces, esta leva es una parte de ese movimiento al que yo me hago referencia. Esta leva que va fija en este punto de aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando reciba energía, movimiento, va a tener un movimiento de penduleo, ¿de acuerdo?, con respecto a esta. ¿Por qué digo que esta es automática y por qué no he dicho nada de esta? Porque esta se mueve con el volante y si yo no muevo el volante se queda fija. Y esta se mueve con el movimiento de las ruedas. Por lo tanto, esta válvula es accionada por la rueda, no por el hombre, luego es automática porque es automática con el movimiento de las ruedas. Biela 2 del controlador. Mirad, esta biela es la más importante. Fijaros que esta biela está unida a la biela guía que tenemos aquí y va dentro de lo que sería la leva automática. ¿Esto qué hace? Fijaros que cuando yo mueva esto, realmente lo que estoy haciendo es desplazar esta biela, a través de este canal que estáis viendo aquí. Si os dais cuenta, el movimiento, que es un movimiento, ojo, yo no estoy moviendo la máquina, no estoy moviendo la máquina. Si yo moviera esta biela subiría y bajaría, pero observar que con respecto a un plano vertical me estoy alejando y me estoy acercando. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. La biela del controlador, fijaros, si esta se va para allá y para abajo, esta tiraría y llevaría esta para allá, esta biela. ¿De acuerdo? Para allá y para acá. ¿Qué pasa? Fijaros que yo tengo el vástago de la válvula y la válvula de control, por lo tanto, cuando yo mueva esto, lo que estoy provocando es que esto se mueva en este sentido o en otro. ¿Lo veis? Ahora lo vamos a ver, porque lo tengo en movimiento. Pero yo ya os voy dando un ejemplo de todo lo que está ocurriendo. Observad, mirad, movimiento mecánico, manual, ¿de acuerdo? Con esta leva transmitimos el movimiento, esto se mueve por este punto y lo que hace es mover esto en este sentido. Tenemos esta biela, ¿de acuerdo? La biela guía y la biela de transmisión. ¿De acuerdo? Creo que queda perfectamente claro. Pero estoy hablando de movimiento manual. Ahora vamos a ver qué pasa con el automático. Bueno, la biela de alineamiento de esta biela para que permanezca horizontal, bueno, no horizontal, es horizontal pero no vertical, porque esta biela lo que hace es que esta biela de aquí tenga un movimiento penduleante, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que esta unión con el vástago de la válvula esté siempre alineada con la válvula para que no se produzcan vibraciones durante el movimiento de todo el bielaje. Bien, y ahora vamos con la leva de actuación. Esta leva que tenemos aquí, que va unida, va haciendo el círculo por este punto de la rueda, ¿de acuerdo? Este círculo es preciso, porque este círculo me va a dar a nosotros el movimiento también de penduleo
de la válvula. Por lo tanto, este desplazamiento longitudinal es el que debe de coincidir desde un mínimo a un máximo, y eso lo da el diámetro elegido para que esta leva se mueva. ¿Qué nos falta? Pues la biela que une, ¿de acuerdo?, el mecanismo automático con lo que sería la leva de transmisión automática del movimiento. Señores, ya tenemos todo el sistema de control de la locomotora, el control manual y el control automático. Este es para poder mover esto cuando nosotros estamos en movimiento, para que se hagan los cambios de entrada y salida del vapor en los lados del pistón, y este de aquí me permite ¿qué? Variar el recorrido y la posición de la válvula cuando a mí me interese. Eso lo vamos a ver cuando yo empiece a explicar ahora todo lo que serían las posibilidades que nos podemos encontrar con este sistema durante la operación de la locomotora. Bien, pues ahí tenéis el mecanismo en control de vapor y dirección de la marcha. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Este sería el controlador. Vamos a ir a la otra parte, que es el de transmisión de la energía. Si os dais cuenta, quito colores, quito tal, porque ya tenemos aquí el sistema visto. Bueno, pues vámonos con la transmisión de energía. La transmisión de la energía, ¿dónde empieza? En el pistón y la biela más importante. Bueno, pues lo vamos a poner, ahí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos unos carriles por los que se va a mover el mecanismo. Esta es la guía, y entonces este movimiento siempre va a ser horizontal y, a ser posible, sin vibraciones. Siguiente, la biela motriz o biela principal. Esta biela es la que se va a mover de acuerdo al movimiento este. Claro, la biela manivela, por lo tanto, aquí tenemos este movimiento, lo convertimos en rotación. Y mira por dónde, esta biela es la que se va a mover en este radio, que es donde tenemos la biela de control automático. Y ya muy sencillo, ya ponemos las bielas auxiliares a la rueda. Entonces tenemos 3 bielas auxiliares para transmitir el movimiento desde la rueda número 3 a todas las ruedas del mecanismo. Señores, este es el más simple, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el conjunto de bielaje de la locomotora Mikado. Vuelvo a repetir, la parte esta de aquí sería la parte motora, la parte de esta de aquí sería la parte de control. Bueno, vamos a centrarnos con el bielaje de la locomotora de nuevo, pero la de control, para que veamos todas las posibilidades. Mirad, aquí lo que tenemos que mirar es la posición de la leva y la posición de la válvula. Fijaros, marcha adelante, fijaros la posición que tenéis. Si os dais cuenta, anteriormente lo hemos puesto en este punto. Bueno, ahora lo hemos llevado a este, ¿de acuerdo? Bien, si os dais cuenta, lo que he hecho ha sido girar el volante para desplazarlo hacia adelante esto. Esto ha girado. ¿Qué ha hecho esto? Fijaros que ha bajado esta leva, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora tiene un recorrido que me ha desplazado el pistón hacia la derecha. Al desplazar el pistón hacia la derecha, ¿qué pasa? Fijaros, el vapor que entra por aquí, ¿veis? Viene por aquí, entra por aquí y va a presurizar esta cámara de acá. Y ahora otra, ¿qué pasa? Ojo, no hay comunicación, están los segmentos. Pues esta va a venir por aquí, ¿bien? Y va a expulsar por esta, ¿dónde? A la descarga para ir al eyector. Señores, aquí tenemos ya que esto se va a mover, ¿dónde? En este punto. Vamos a seguir el movimiento. Seguimos, esto se mueve para allá, ¿y qué hace esto? Mete la rueda para allá. Si esto hace esto, se está moviendo hacia adelante la locomotora. ¿De acuerdo? Luego, para ir marchar adelante, fijaros que lo único que hemos tenido que hacer es descubrir este canal hacia esto. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que ahora lo he puesto un poco más pequeño. Al ponerlo más pequeño, este movimiento le da un poquito a cerrar. ¿Qué veo? Si os dais cuenta, he tapado parcialmente esto. Por lo tanto, la diferencia entre este punto y este es que la cantidad de vapor que yo voy a meter al pistón es distinta. Por lo tanto, yo puedo dejar esto aquí y no moverlo, ¿de acuerdo? De ese punto. Y la máquina funcionaría metiendo siempre una cantidad constante de vapor. Pero si yo quiero controlarlo, lo podría hacer subiendo un poquito, de tal manera que yo sé que en cada momento tal. Por ejemplo, en la marcha atrás, pues a mí no me interesa que vaya al 100%, pues reduzco un poco para que la entrada de vapor sea más pequeña a la válvula de regulación. ¿De acuerdo? Ojo que esta es solo una de las formas de controlar la cantidad de vapor a la locomotora. Hay otra que ya hablaré más tarde. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Bueno, ahora vamos a marcha atrás. Bueno, pues ¡pum! Le cortamos. Si os dais cuenta, he traído la biela para acá, he movido esta. Fijaros que ha subido, ¿veis? Ha subido esta biela de transmisión,
¿de acuerdo? ¿Qué ha hecho? Tirar de ahora del mecanismo que estamos viendo de la válvula. Si os dais cuenta, ¿qué pasa ahora? Fijaros que el vapor no puede salir por aquí. ¿Por qué? Porque ahora lo que estoy haciendo es metiéndolo a esta cámara. Por lo tanto, si estamos desde cero y metemos el vapor a esta cámara, esta la estamos sacando a la atmósfera. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que el pistón se va a mover para allá. Cuando se mueva para allá, tiramos de la rueda. ¿Qué hace la rueda? Marcha atrás, señores. Hemos dado el cambio de marcha. Por lo tanto, antes de iniciar la marcha de la locomotora, tenemos que decidir adelante o atrás. Entonces, el maquinista, mediante este volante, posicionará la válvula de control en la posición que yo tengo, que viene marcada en marcha atrás, marcha adelante, para que la máquina de vapor inicie el movimiento correspondiente. Y ya para terminar, vamos a hacer un ciclo completo de la locomotora. Bueno, el primero, y partiendo de cero, tenemos, como podéis ver, la válvula, ¿de acuerdo?, en una posición en la cual nos vamos a ir hacia adelante. Metemos el vapor, ¿de acuerdo?, por este lado, este va para allá, vamos a suponer, aquí hay aire, pero lo vamos a eliminar ahora. Esto hace que la biela se vaya para allá, se transmita por el movimiento por este punto. ¿Y qué hace esto? Va a ir en este sentido. Por lo tanto, la rueda va a girar en esta dirección. Vamos a esperar a que se pare y, por lo tanto, la máquina va a ir hacia adelante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos el primer paso y es en la parte inferior, con el bielaje en la parte inferior y el pistón en el punto intermedio de expansión. Bien, siguiente punto. Seríamos llegar al punto en el cual el pistón ha recorrido 90 grados. ¿De acuerdo? En este punto ya el pistón no puede seguir, le llamamos punto muerto del pistón. En el punto muerto del pistón, ¿qué va a ocurrir? Pues nada, el mecanismo, si os dais cuenta, voy a ir para atrás, ¿veis? La biela de control automático ha cambiado y que ha hecho tirar de la biela automática y que ha hecho que esto lo ha movido. Si os dais cuenta, ahora me ha movido el mecanismo. ¿De acuerdo? Mirad, ¿veis? Bueno, ahora estaríamos en el punto muerto, perdonad, estaría entrando ahora. Perdonar, ahora, es lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? Al mover la biela en este punto, es que la diferencia es tan pequeñita, aquí ahora, ¿veis? Está entrando el vapor en esta cámara de aquí. Fijaros que estamos en el punto muerto izquierdo del pistón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí entra el vapor, esto está con vapor a baja presión. ¿Qué va a ocurrir? Que este vapor a alta presión va a empujar, ahí está, va a empujar al pistón de tal manera que va a producir que este movimiento siga hacia adelante. ¿Lo veis? Va a tirar y tal. Ojo, al moverse esta leva de control automático, ¿lo veis? También me va a mover, ¿de acuerdo?, la leva automática. Por eso he comentado que esta biela se mueve. Ojo, que esta, si os dais cuenta, permanece fija. La biela que es accionada por el mando del fogonero. ¿Qué pasaría si yo actuara aquí cuando esto está en marcha? Haría el siguiente movimiento. Esta también funcionaría subiendo esto y bajándolo, pero me alteraría el recorrido de la válvula de regulación. Por lo tanto, eso quiere decir que la cantidad de vapor que yo voy a meter va a ser mayor o menor en función de la variación que yo haga aquí. Por eso, si el maquinista es un buen maquinista, puede conseguir mejor rendimiento en el funcionamiento de la máquina simplemente manteniendo el caudal adecuado que suministra los pistones en función de la velocidad o la carga de la locomotora. Cuando digo carga, es que no es lo mismo ir con 5 vagones que con 20, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que sería el punto intermedio superior. A ver, ahí lo tenemos. Ya hemos venido aquí. Fijaros que estamos haciendo este movimiento oscilatorio con la biela de control, por lo tanto, la leva de control va moviéndose y va desplazándome los pistones. Observar que ahora se han desplazado los pistones, aunque seguimos metiendo vapor, ¿de acuerdo?, por estos lados, pero la cantidad debido a esto va siendo menor, ¿de acuerdo? Claro, lógicamente, ¿por qué es esto? Pues lógicamente esto es para evitar que el pistón tenga mucho empuje en los puntos muertos y yo ya haya cortado vapor antes de llegar al punto muerto, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando estamos aquí, nos venimos, ¿lo veis?
Lo impulsamos y nos vamos hacia adelante. Ahí lo tenemos. Y ahora, si os dais cuenta, pues aquí tendríamos ya en el punto muerto que he comentado antes, ¿de acuerdo? Estamos empujando y ahora ¿qué pasa? Cambiamos al punto muerto en el que vamos a regresar y ¿qué pasa? Ahora va a entrar el vapor por aquí, aquí tenemos el vapor a baja presión y se va a producir el movimiento, la máquina seguiría conduciendo hacia adelante y pues a la velocidad marcada por el movimiento de los pistones. Bien, bueno, vamos a ver si soy capaz después de cortar este vídeo. Yo espero que sí. A ver si se ve. Bueno, no se ve. Lo pondré más tarde. A ver. Le he dado otra vez. No sale. Bueno, esto es normal. En casa del herrero, cuchara de palo. Bien, vamos a seguir porque no tiene mayor importancia. Ahora vamos a ir a la marcha atrás. Bien, fijaros que ahora en marcha atrás, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado, ¿veis? Donde está el regulador, marcha adelante, marcha atrás. Pues vamos a ver qué pasa. Entra el vapor, empieza a empujar por aquí y se produce este movimiento de biela con el movimiento de rueda en dirección contraria. La máquina va marcha atrás. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí estaría, bueno, este es el vídeo que quería poneros, pero bueno, lo pondremos más adelante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí y dejamos abiertos los micrófonos para aquellas preguntas que queráis hacer. A ver, ¿me escucháis? ¿Se me ve? Sí. Perfecto, José. Bueno, pues, a ver, ¿qué pregunta tenéis de lo que hemos explicado hasta ahora? No me abruméis, ¿eh? No, aquí lo bonito sería verlo funcionar, ¿no? Verlo funcionar perfectamente a cámara lenta, ¿no? Que es como nos lo has explicado, ¿no? Bueno, permitidme que lo ponga. Tengo la posibilidad de ponerlo. Ideal. Voy a salir. Tengo la posibilidad de ponerlo. Mirad, voy a compartir pantalla otra vez. Pero esta vez vais a ver el movimiento. ¿De acuerdo? Yo alguna pregunta sí que tenía es el tema de, claro, esto que es muy teórico, hasta qué punto las posibles fugas que haya del vapor de alta pues pueden alterar el funcionamiento de la locomotora y cómo controlarlo de alguna manera, cómo supervisarlo, cómo controlarlo. ¿A qué te refieres? Bueno, ¿se ve el movimiento? ¿Veis el movimiento? Yo lo estoy viendo, No, de sí. momento no. Bueno, se verá. Ahora. Aquí se verá, como podéis ver, el movimiento de la válvula, ¿lo veis? Que es accionado por esta leva, ¿la veis? Que es la leva de control automático. ¿Veis el movimiento de pandeo de la leva de control manual? Y si os dais cuenta, aquí podéis ver el movimiento. Y después el pistón, pues se mueve en función de por donde esta válvula le está mandando el vapor. Se ve muy despacito, ¿eh? ¿Lo veis o no? Sí, no. Esto es lo que precisamente lo que yo estaba pidiendo. Perfecto. Bueno, pues ahora tengo otro de marcha adelante y marcha atrás. ¿Me permitís? Lo voy a abrir. Almaraz, a ver, trenes, actualizaciones, club. Estoy intentando abrirlo, charlas ferroviarias. José, esto... a ver, esto es el esquema de funcionamiento, digamos, de la parte mecánica de la locomotora de vapor, y esto Sí. es prácticamente desde el origen de los tiempos. ¿Básicamente ha sido así? ¿O Así. este tipo de transmisiones se ha ido optimizando? Vamos a ver, lo que puede variar un poco respecto a la antigüedad es esta biela que controla automáticamente, ¿de acuerdo? Ajá. Pero es, vamos, eso serían las locomotoras primicias donde el vapor iba y se ponía en marcha, ¿de acuerdo o no? Y después con una palanca ellos cambiaban el movimiento, la alimentación del vapor. Esto no tenía regulación, esto iba para el lado y claro, eso tenía una pérdida de rendimiento tremenda, ¿de acuerdo? Esa era mi pregunta. Sí, pues eso era antes. No, escuchar un momento. Sí. Mañana se hace una fiesta en Fuenlabrada
y se presenta al pueblo las locomotoras que han traído Valencia, entre ellas la Mikado. Ayer me grabé en el museo una introducción de eso, van a hacer un vídeo. Entonces, concretamente, me alegro mucho que hayas hecho esto sobre la Mikado. Concretamente, las primeras Mikado, incluso las primeras, estamos hablando de 1917, no tenían válvulas. Es decir, las válvulas ya vinieron con el grupo de Mikados que se compró en 1950. Entonces ese es el matiz, o sea, eso es lo que quería un poco decir, que la válvula es una cosa ya posterior. Es que estamos hablando, si te das cuenta, que yo he dicho que es la distribución Walchers, que es esta. Es decir, si yo me fuera a la anterior, pues lo que pasa es que, hombre, habría que poner algo que fuera, aunque no, explicar una antigua no tiene mucho sentido porque era muy simple, ¿me explico? Ya, pero es que es muy importante eso, porque sí, ya. Mañana va a salir, van a hablar de esto, el mes que viene van a hacer la presentación oficial, la locomotora la han puesto en la Universidad Juan Carlos I, saldrá en los medios nacionales. Entonces, pues ahora habrá un aluvión de gente que quiera saber más y tal, y la verdad es que has tenido un acierto con hacerlo sobre esta locomotora que no ha sido ni la mejor de las que han estado en la red española, porque todo el mundo habla de la montaña, de la 241, la 1700 MZA, pero ha sido la que ha pagado el vapor en el 75 y se compraron 242. En Francia se compraron 1000. Sí. Estados Unidos después de la Guerra Mundial. Nada más que el apunte. A esto hay que seguir profundizando, porque va a tener una repercusión tremenda. Ya os digo que llega en un momento idóneo. Muchas felicitaciones. Yo profundizaré todo lo que queráis, pero en una hora, si os dais cuenta, tampoco puedo hacer milagros, ¿vale? Esta imagen, ¿la estáis viendo, la imagen que estáis viendo ahora? ¿Estáis viendo el nuevo día? Perfectamente, sí. Bueno, pues esta sería marcha adelante, marcha atrás, si os dais cuenta. ¿Lo veis? Se está viendo la leva manual, como efectivamente, ¿no? Efectivamente, si os dais cuenta. Y efectivamente como... Y esta, ¿cómo se va? Marcha adelante y marcha atrás. Por lo tanto, si esta leva es capaz de moverse de un lado a otro, si fuera todo o nada, iría adelante y atrás. Pero al ser un volante, para ir de todo a nada, va por posiciones intermedias. ¿Cómo se llama eso? Regulación. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Una pregunta, aprovechando que esté... Venga, todas las que queráis antes de iniciar, porque después os voy a dar caña también. Venga, contadme. Bueno, si queréis luego ya profundizamos un poco en el encuentro de Fuenlabrada, que Esteban nos has dejado un cartel en el chat, pero a mí no me ha quedado claro. O sea, ¿son locomotoras que van a estar operativas o no? Aunque luego... Yo creo que esto lo hablamos luego. Vale. Luego lo cuento. Pues vale, al final. Vale. Perdona, José. Nada, sin problema. Yo estoy aquí, pongo otra vez la presentación y ya continuamos si no hay más preguntas. Tener en cuenta que también está hablando de algunos sistemas, ¿eh? Bueno, pues entonces, si queréis, seguimos. Perdonad, hay una pregunta de un compañero que no está identificado. Venga, perfecto. Salus, no sé si estás ahí, lo digo por si quieres moderar tú. Un momento, sí, hay una pregunta. Ha levantado la mano. El nombre es Follow Gister, es el nombre por defecto que te da el sistema. ¿Se me oye? Identifícate, por favor, y haz tu pregunta. Estoy oyendo. ¿Se me oye? Sí. ¿Te oye? ¿Puedes hablar, Evaristo? Oye, Evaristo, ¿se me oye? Se te oye perfectamente, Evaristo, cuenta. ¿Oye? Sí. José Manuel, una pregunta. Sí, lo que yo estoy observando, sí soy Evaristo. Lo que yo estoy viendo es que la biela esta lo que hace realmente es
Lo que ¿Qué yo estoy percibe, Evaristo? diciendo es que cuando la mueves en el sentido contrario, lo que hace es sincronizar 180 grados al contrario, para que la válvula de entrada y salida haga que en el pistón el vapor entre a contracorriente. Pero Totalmente mi pregunta cierto. es, ¿por qué es regulable? Es lo que yo no he entendido. Sí, es que como... Que no puede ser una posición... Bueno, te lo explico en términos que tú y yo sabemos, como lo he comentado anteriormente. En posiciones todo o nada, yo llevo el pistón a una posición A y a una posición B. Eso lo haríamos, pues, metiendo, como una palanca, metiendo todo a una posición o todo a otro. ¿Correcto o no? Sí, esto lo he entendido. Pero si yo tengo un volante... Lo que no entiendo es por qué es regulable. Es regulable porque con un volante yo consigo que la carrera, si la carrera es todo o nada, es decir, en un sentido la válvula de control o en el otro, cuando yo lo muevo, lo que estoy haciendo es acortando en la leva de control, ¿de acuerdo? En la leva de control manual, estoy acortando el movimiento, el desplazamiento de la válvula. Por lo tanto, al cortar el desplazamiento de la válvula, estoy cortando el tiempo en el que el pistón es expuesto a la entrada de vapor. Si yo corto la carrera, ¿lo has entendido? Lo que se consigue. Pero con eso no entiendo qué es lo que se consigue. Verás, voy a... Perdón un momento, José. La pregunta. Si está en un lado, va adelante. Si está en otro lado, va atrás. Si está en medio, ¿qué pasa? Bueno, si está en medio, digamos, nosotros lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Fijaros, en la posición intermedia no lo tengo. O sea, en una parte, o sea, cuando tenemos la marcha atrás total, voy para atrás, mira, aquí está, cuando tenemos la marcha total, a ver si, es que no me va, a ver si me oriento, jope. Lo voy a poner en marcha atrás. La cuestión, lo que yo entiendo es, tenemos una posición de marcha adelante y otra posición de marcha atrás. Sí, mira, esta es la posición de marcha atrás. Ese intermedio, ¿qué pasa? Eso es lo que quería comentar. Observar, mirad. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a dejar de compartir esta pantalla, lo vais a entender en la siguiente. Vamos a tardar un poco más, pero espero que quede claro. Me voy a ir a una figura que esté sin colorines. Bien, y la voy a ampliar. ¿Se ve la figura? ¿Se ve la figura, por favor? Sí, ¿Me podéis decir si se ve la figura? Sí se ve. Vale, bueno, ahora voy a hacer el movimiento de la válvula. La he seleccionado y la voy a mover a la derecha y a la izquierda. ¿Veis? Ahora, voy a ponerla en posición de marcha atrás. No, ponla en posición intermedia, que es esa regulación que... La posición intermedia sería esta. ¿Y con eso qué pasa con la locomotora? Que no entra ni el vapor ni a una cámara ni a la otra. Entonces, no pasa nada, la máquina no funcionaría. Vale. Entonces, y ahora, ¿esa regulación para qué es? ¿Para que vaya más lenta marcha adelante o más lenta marcha atrás? esta sería para parar la locomotora en contrapresión. Frenado de contrapresión, que es meter vapor en una de las cámaras de los pistones para que al pistón le cueste más avanzar. Es como un frenado hidráulico del pistón. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El maquinista nunca va a dejar esto en esta posición, a menos que yo quiera frenar en contrapresión. ¿Lo veis o no? Vale, o sea, sería, como cuando usas el freno motor, que estás utilizando la capacidad de ir... Eso es lo que hago. Y ahora, hay un sistema que me permite meter vapor en la cámara del pistón. ¿Lo veis o no? Sí, digamos que en esta posición
la locomotora se mueve por inercia y va, digamos, va parándose, ¿no? Claro, y además, este pistón se va moviendo también porque en esa posición se mueve el pistón, pero lo que está haciendo es meter a contrapresión el vapor. ¿Lo veis o no? Esta es la posición intermedia, pero es que esto, ¿ves? Se mueve igual. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Eso decía, porque la válvula siempre se mueve. Pero como me habéis dicho que la ponga en posición intermedia, yo he movido el mecanismo para ponerlo en una posición intermedia. ¿De acuerdo? Esto habría que moverlo hacia acá. Y esto os corresponderá al punto muerto. Pero ahí yo nunca lo voy a dejar. ¿Lo veis o no? A no ser que quiera hacer el freno de contrapresión. ¿Lo veis? Sí. Es que el maquinista tiene una serie de posiciones con la manivela que le dicen en qué momento está la válvula. ¿Lo veis o no? Ahora, a partir de este punto... Básicamente la biela no solamente determina la dirección de la máquina, sino que además determina la fuerza con la que se desplaza para adelante y para atrás. Claro, por esa razón, si yo lo corro un poquito... la posición de la biela. ¿Lo veis? Si yo lo corro un poquito, yo ya estoy yendo marcha atrás, pero con muy poquito caudal en los arranques. ¿Lo veis o no? Si lo hago hacia adelante, también lo hago con muy poquito caudal en los arranques también para ir marcha adelante. Y después yo lo que puedo hacer es que tenga todo el juego, porque las cantidades de vapor, cuando la máquina ya esté funcionando a toda plena, yo necesito que pase mucho vapor a los pistones. ¿Lo veis o no? Entonces, yo lo que estoy adecuando es ¿cómo diría yo? La cantidad de vapor que yo estoy metiendo al pistón, la potencia de la máquina, a la cantidad de vapor que puedo meter al pistón sin que haya pérdidas de carga por excesiva velocidad, ¿lo veis? Es decir, estoy mejorando el rendimiento porque hay menos pérdidas. ¿Ha quedado claro? Esto es para alto nivel, como creo que decía antes Esteban, ¿eh? Por cierto, Santi, tú me comentabas antes algo de unas fugas. Ya que tenemos aquí el mecanismo, ¿me puedes decir a qué fugas te referías? Santiago ha tenido que... ¿Santi? Digo, sí, Santi. ¿Santiago? Bueno, pues no vamos a seguir, si me permitís, no vamos a seguir con esto. Quiero decir, si no hay ninguna pregunta, lo que hacemos es que paso ya a continuar con los sistemas auxiliares. ¿Alguna pregunta, Salus? ¿Puedo pasar ya a sistemas auxiliares? Sí, por mí tira adelante. Vale, pues entonces, no hay preguntas más. Bueno, pues nos vamos a situar en los sistemas auxiliares. Voy a ir Perdonad que voy a ir lento porque no tengo ganas que se me fastidie el ordenador ahora, que ahora está funcionando bien. Bien. Bueno, componentes y sistemas auxiliares. ¿Se ve la pantalla, no? Bien. Se ve. Los componentes o sistemas auxiliares que vamos a ver son válvula de control de vapor, areneros, sistema de lubricación, generador eléctrico, sistema de frenado, sistema de vacío, panel de control, sistema de tratamiento químico, sistema de drenajes, válvulas de seguridad, tapón de ruptura y reservas de agua y combustible. Bien, vamos con la primera, válvula de control de vapor. Bien, voy a abrir toda la presentación y así ya todo lo que es, y ya lo vamos viendo. Bueno, la salida de vapor desde lo que sería la caldera hacia el motor o turbina de pistón o pistones, como queráis llamarle, se realiza mediante una válvula manual, que es esta que estáis viendo aquí, válvula de aislamiento, ¿de acuerdo?, que se acciona manualmente, como podéis ver aquí está la leva, y este es la varilla de control de posición de esta válvula, ¿de acuerdo? Aunque esta válvula tiene el nombre de válvula de aislamiento, que es correcto, porque antes era todo o nada,
ahora se puede controlar su posición y me permite variar el caudal de vapor que voy a tener aquí hacia la caldera. Entonces, ¿cómo controlo yo esta válvula? Pues muy sencillo. Yo tengo que procurar que la presión del vapor se mantenga constante. Accionando esta válvula, sacaré más vapor o sacará menos vapor. Cuando la presión esté estable, la cantidad de carbón que yo estoy quemando es igual a la cantidad de energía que saco por el caudal de vapor. Por lo tanto, la presión permanecerá estable. ¿Qué pasa si no es suficiente? ¿Quiero más velocidad o menos? Pues tendré que bajar la cantidad de vapor y cuando vea que la presión tiende a bajar, entonces empezaré a cerrar la válvula de vapor. Bien, estos son principios de regulación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los componentes más importantes de esta válvula? La válvula de control propiamente, la varilla de accionamiento, que la he comentado antes, la leva de transmisión y el volante de control manual que está en la cabina del maquinista y que veremos más tarde, ¿de acuerdo? Bien, vamos a describir cómo es esta válvula de aislamiento de control. Esta es la válvula de la que estamos hablando. Voy a empezar a que veáis un poco, después la veremos coloreada. Esta parte superior es la parte por la que viene el vapor del domo, del calderín, de la parte superior, del calderín, perdón, de la caldera, ¿de acuerdo? Aquí la válvula, veis una cosa que está negra y por esa razón yo la he dibujado aparte, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a darle colores. Bien, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el cuerpo de la válvula. El cuerpo de la válvula es el que canaliza el fluido, en este caso vapor, a través de la válvula. Entonces tenemos que identificar lo que es la entrada de vapor y la salida. Esta cámara de aquí superior es la entrada de vapor. Esta cámara que veis aquí es la salida de vapor al colector de vapor saturado, que es el por donde se va a empezar a calentar el vapor. Bien, y aquí ¿qué tenemos? Mirad, en rojo tenemos lo que denominamos obturador piloto. Si os dais cuenta, este obturador es pequeñito, ¿lo veis aquí? ¿Qué ocurre? Entre este punto y el punto de descarga, ¿de acuerdo? Tenemos una diferencia de presión de 12 kilos. Como la fuerza que yo tengo que hacer va en función de la superficie, presión por superficie igual a fuerza, ¿qué quiere decir? Si la superficie es pequeña para una presión que no varía, la fuerza que yo tengo que hacer es menor. Por esa razón le llamamos piloto, porque es un pistón que yo puedo subir y bajar con poco esfuerzo. Porque si os dais cuenta, el obturador principal, que es este que estamos viendo, es enormemente grande por la sección que tiene. Yo no sería capaz, con una diferencia de 12 kilos, de moverlo. Entonces, este obturador piloto tiene una función importantísima. Cuando el operador actúa sobre el mecanismo manual de la válvula, lo que abre es este pequeño obturador piloto. ¿Qué pasa? El vapor va a venir por aquí, va a pasar por aquí, por el obturador, un hueco que tiene el obturador principal, que es este, ¿de acuerdo? Ojo que esto es cilíndrico, no, este es el corte. Viene por aquí, este levanta, viene por aquí y presuriza esta cámara. Cuando presurice esta cámara, en el cuerpo de la válvula hay un pequeño orificio restrictor que hace que el vapor circule de esta cámara a esta de aquí. ¿Qué ocurre? Que pone en igualdad de presiones en la descarga esta cámara y esta cámara. Por lo tanto, si yo tengo ya igualdad de presiones en las dos cámaras, para abrir este obturador grande, lo único que tengo que hacer es fuerza. ¿Para qué? Para subir el peso del obturador. ¿Lo veis o no? Por lo tanto, por supuesto, voy a hacer trabajo, pero es el peso que tenga este. Con una palanca lo podré mover más o menos fácilmente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo primero, cuando con la palanca movemos este hacia arriba, este va hacia arriba, levanta el pistón y después, en el momento en que ya este alcanza un punto, la palanca, en lugar de mover al pistón, lo que empieza a mover es este, ¿de acuerdo? El obturador principal, controlando todo el caudal de flujo. Como esa palanca tiene varias, ya os explicaré después cómo es, no es una rueda, no es un volante, es una palanca, pero lleva como ajuste, puntos de ajuste. Vamos a posición 1, posición 2, posición 3, ¿de acuerdo?
pues entonces me permite ir subiendo y según vaya de una posición 1 a una posición 4, por ejemplo, yo tendré distintos puntos de apertura con distintas salidas de vapor a los pistones. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la válvula, como podéis ver. Si hubiera alguna duda, después me la volvéis a hacer. Entonces, una vez abierta la válvula, el caudal de vapor sería esta circulación. Vendría por aquí y saldría por aquí. Bien, aquí tenemos dónde está situada la válvula. Y aquí tenemos las 3 posiciones que tiene esa válvula, que es lo que he explicado. Válvula cerrada, válvula piloto abierta, igualación de presiones, y ya puede abrir la válvula a cualquier posición para controlar la cantidad de vapor. Bien, arenero. El arenero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué tenemos que poner arena. Bueno, el circuito de arena de tracción, la arena se utiliza como elemento para aumentar el rozamiento o adherencia entre la rueda y el raíl en los momentos de arranque, parada, aumento de velocidad, subida de pendiente, bajada de pendiente. En pocas palabras, cada vez que quiero aumentar el estado de reposo que tiene las ruedas, o sea, perdón un segundo porque no sé si lo he dicho correctamente, es el estado de equilibrio, el estado de equilibrio que tiene la rueda, es decir, si yo tengo la rueda yendo a 100 km por hora, lo que me interesa es que esa rueda no tenga ni la menor adherencia posible. La rueda está girando y no hay ningún problema. Pero cuando yo quiero desestabilizar ese equilibrio que tiene esa rueda en la que solo estoy venciendo los rozamientos con la vía, va a haber fuerzas de inercia que van a requerir de una adherencia superior para realizar esos movimientos para alcanzar un nuevo equilibrio. Ahí es donde se pueden producir que la rueda se quede sin trabajar contra el raíl. En esos momentos se pueden producir deterioros de la rueda como lijaduras de la misma y deformaciones. Entonces, para aumentar esa adherencia, para que siempre la rueda esté transmitiendo su movimiento al carril, utilizamos la arena, porque la arena altera el coeficiente de fricción entre rueda y raíl. Entonces, tenemos 2 tipos de arenero, el arenero manual y el arenero de vapor. Sinceramente, no sé si esta locomotora, la Mikado que tenemos en el museo, tiene el arenero de vapor. Pero vamos, el arenero normal, el de mano, no es ni más ni menos que tenemos un depósito de arena en la parte superior, lógicamente arena seca, y la arena, en el momento en que abrimos la válvula, pues va, digamos, a los areneros o la distribución de arenero que tengamos la locomotora para suministrar de arena a las ruedas que queremos que aumenten su coeficiente de fricción con la vía, efectivamente. ¿Qué es un arenero de vapor? Pues un arenero de vapor no es ni más ni menos que el mismo arenero, salvo que aquí tendríamos la caída de la arena, pero lleva una inyección de vapor. Esta inyección de vapor hace que aumente el caudal de arena, o sea, cuando yo meto vapor, ¡pum!, aquí al haber una menor presión, arrastramos arena hacia las descargas, ¿de acuerdo? Es lo mismo, salvo que no nos ayudamos, ¿de acuerdo?, con este. Sistema de lubricación. Vuelvo a repetir, cualquier pregunta que tengáis lo vemos al final. El sistema de lubricación es vital. ¿Por qué? Porque el sistema de lubricación me va a permitir mantener o evitar el contacto metal con metal de las piezas móviles respecto a las piezas fijas de los mecanismos de transmisión y de los ejes de las ruedas. ¿De acuerdo? Entonces, la lubricación la podemos hacer estática, dinámica, pocas palabras, con bomba, sin bomba, con un sistema que inyecte el aceite, lo que queramos. Entonces, curiosamente, en una locomotora de vapor podemos mover todos los sistemas de lubricación que nos podamos imaginar. Pero yo voy a explicar el sistema dinámico, es decir, con bomba de aceite. En este caso es una bomba de aceite accionada por vapor. Esta sería donde va situada. ¿Y qué hace esto? Lógicamente necesitamos un depósito de aceite que me suministre el aceite de lubricación. Y después la bomba que me va a suministrar el aceite y después una red de tuberías que suministre aceite a cada uno de los puntos donde yo quiero realizar la lubricación. Como podéis ver, fijaros,
una cosa que llama la atención es que he metido aceite en los pistones, ¿lo veis o no? Entonces, tenemos que diferenciar entre lubricación de aceite a piezas que están en contacto con vapor y lubricación de aceite a piezas que no tienen contacto con vapor. ¿Por qué? Porque el vapor está a 180 grados y el aceite debe de resistir esas temperaturas, ya que sus propiedades no son las mismas que un equipo que está a 70 o 80 grados, como pueden ser las debidas a las ruedas y a las bielas cuando están en rozamiento, ¿eh? No estamos hablando de temperatura ambiente, pero las propiedades del aceite varían con la temperatura. Por lo tanto, cuando yo quiero lubricar, si estoy lubricando una pieza que está a 180 grados, el aceite tiene que tener unas propiedades, y si estoy lubricando una pieza que está a 70, otra. Bueno, pues en esta máquina, como podéis ver, tenemos los dos sistemas, ¿de acuerdo? Bien, y aquí tendríamos lo que sería el depósito, aquí estaríamos aquí estaríamos viendo el depósito de aceite. Fijaros que en verde tenemos el aceite para la vapor y la parte, bueno, para vapor quiere decir para piezas que están en contacto con vapor, y en este de aquí para otros mecanismos, caliente, frío. Entonces tenemos dos aspiraciones, en este caso la bomba, tenemos una bomba y otra bomba que van a mover un pistoncito que me hace que por aquí aspire del depósito, inyección para piezas de aceite, para piezas con vapor. Y en la otra, lo mismo, se mueve, tenemos un pistoncito, aspiración, descarga y tal. Bien, y aquí tenemos un sistema específico en el que tenemos doble inyección de aceite. O sea, esto es un lateral de la bomba. Sí, podemos poner un sistema que con este pistón me esté suministrando, la entrada sería por aquí y me esté suministrando a estas dos salidas de aceite. Por lo tanto, la lubricación es vital para evitar la fricción metal con metal, y por lo tanto, por eso tenemos que tener un sistema que me lubrique. Acordaos que antes la locomotora hacía 30 kilómetros y teníamos que pasar la chumacera para ir aplicando el aceite a los cojinetes. En este caso hemos mejorado y ya se realiza de forma automática. Generador eléctrico. Bueno, este lo ponemos porque es la Confederación. Esta es ya una locomotora, digamos, que tiene algunos avances más. Ojo que yo no vi en la Mikado el generador, porque seguramente estará por el lado donde no está permitido que se esté. Entonces, pues, si no tengo fotos, pues las tengo que buscar por otro lado, ¿no? Bueno, pues en este caso, pero vamos, esto es una máquina que no tiene mucha historia. Aquí podemos ver el generador eléctrico. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué vemos? Mirad, esto que veis aquí es la turbina que mueve al generador, ¿de acuerdo? ¿Qué utiliza la turbina? Vapor que viene de la caldera. Por lo tanto, entrada de vapor, la salida a donde sea, ¿de acuerdo? Puede ser al exterior o puede ser al sistema de agua de agua para que caliente el agua, ¿de acuerdo? Y tenemos al lado el generador eléctrico. Voy a poner todas las piezas de las que se compone para ir describiéndolo. Bueno, vuelvo a repetir, turbina, generador, y ahora ¿qué más cosas? Excitación, salida, las bornas de salida del generador, los cojinetes, uno aquí y otro acá, y los sistemas de sellos en la turbina para evitar que el vapor se vaya. Aquí también tenemos cojinetes de turbina, ¿de acuerdo? Y aquí una figurita de donde se encuentra en la locomotora el generador. Por supuesto, vuelvo a repetir, accionado por vapor. ¿Dónde está la válvula de control? Estará en la cabina del maquinista. Entonces, los componentes, pues lo que he comentado, turbina, generador, excitación, sello. Esto es muy simple, ¿eh? Esto aquí no hay que controlar prácticamente nada. Es autoexcitado y cae la tensión, pues aumentará las revoluciones, o bueno, si es manual ni eso. Tendré yo que darle un poquito más de vapor si quiero como maquinista. ¿Para qué utilizo el generador? Hay mil usos. Lo puedo utilizar para iluminación solo o para suministrar eléctricamente a todo el tren y además para los sistemas, pues todas las bombas, todos los compresores, todo que se muevan con motores eléctricos. Bueno, ¿eso qué significa? Que a mayor cantidad de suministro de energía eléctrica, más grande tiene que ser la turbina y más grande tiene que ser el generador. La verdad, este generador me parece muy pequeño y yo creo que como mucho alimentaría a los servicios de emergencia y de iluminación y a, ¿cómo se llama esto? Y a las luces de la máquina, ¿de acuerdo? Bien, sistema de frenado. Mirad, para el frenado, vamos a esperar que salga esto. Los sistemas de frenado de los trenes
pues como todo, ¿no? Antes hablábamos, creo que era Esteban, que decía que había una gran evolución con el tema de lo que eran los distribuidores y tal, porque con el frenado ha ocurrido igual. Siempre pensábamos en el freno con zapata. Bueno, para mí el freno con zapata, pues lógicamente en los ferrocarriles modernos hay que utilizarlo. Se ve mucho cuando vamos a una estación de metro, de cercanía o de metro, y olemos a tostado, a quemado, es porque han utilizado bien las zapatas, ¿de acuerdo? Pero realmente el freno de zapata, siempre lo que hay que intentar es que la rueda no quede bloqueada, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, para frenar un tren, lo primero que tenemos que tener en cuenta es su peso, que nos va a ayudar, puesto que es lo que me mantiene el contacto con las vías, pero también me interesa, y el peso también me vale, o sea, el peso va a actuar de manera positiva, pero ojo, va a actuar de manera José, perdona un momento, vamos a ver, después de que hemos empezado un poco más tarde, ya llevamos algo más de una hora y veo que vas por la mitad de la presentación. Entonces, si queremos también hablar de alguna pregunta más y del tema de Fuenlabrada, pues quizás teníamos que pensar en una tercera parte. Bueno, vale, pues entonces veréis, vamos a ver, voy a hablar un poco la parte esta de frenos y voy a pasar al panel de control y ya lo demás lo dejamos para una tercera parte si la gente está de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Por mí estupendo, para no ir saturando. Sí, sí. Vale, pues entonces, mirad, no voy a ver algo a medias. No voy a ver algo a medias. Como este tiene chicha, lo dejamos para la siguiente y voy a pasar a la cabina de control. Este era el control de cómo frena el tren por el sistema de contrapresión, frenos de vacío, pero fijaros, y el tratamiento químico lo dejamos para la siguiente, no hay ningún problema. Bueno, esto sí lo voy a hablar y ya paso al otro. Mirad, es que esto es muy interesante. Tapón de ruptura. Veréis, el problema que tenemos cuando me quedo sin agua es que la caldera, como no tiene refrigeración, la temperatura va a intentar ponerse a la temperatura de los gases de combustión. Eso me carga la caldera, explota, en pocas palabras. Bueno, pues tenemos un tapón de plomo que separa la caldera donde está el agua del hogar. De tal manera que si el agua baja y se descubre, ¿veis? Aquí solo hay vapor. Al aumentar la temperatura se funde el tapón de plomo y se produce la salida de vapor, ¿dónde? A la parte inferior del hogar. ¿Qué ocurre? Si por aquí sale el vapor, me inunda de vapor el hogar y ¿qué pasa? Como no hay oxígeno, se apaga el carbón. Este es el apagado de emergencia, el tapón de ruptura me sirve para apagar de emergencia la caldera en caso de que me quede sin agua para que no explote la caldera, ¿vale? Es que me ha parecido muy interesante. Este es el sistema de alimentación de carbón y quiero pasar al panel de control para explicar tres cosas y aquí ya lo vamos a dejar. Mirad, este de aquí, fijaros que la cantidad de partes, bueno, ya me comprometo a que la próxima vez que ponga esta figura va a tener menos texto. Esta válvula que veis aquí, esta palanca, es la palanca de accionamiento de la válvula de aislamiento de vapor. Esta palanca tiene un muelle de tal manera que yo tiro y la llevo a la siguiente posición. Por lo tanto, con esta palanca, fijaros que tiene un buen brazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que levantar el peso del obturador. Y con esta es con la que yo controlo el vapor que va a ir al pistón. Si yo esta palanca la tengo cerrada, por más que yo le dé al mando de la posición de la válvula, no se va a mover el tren. Y ojo, esta palanca abre y cierra, pero si yo abro, va a vapor. No me va a direccionar la marcha del tren. Para direccionar la marcha del tren necesitamos regular sobre el regulador que hemos visto antes, que ahora os diré dónde está. Bueno, pues esta sería la palanca. Esta que tenéis aquí es el volante que me actúa sobre el regulador, el pistón, que me controlaba a dónde voy a inyectar yo el vapor y qué cantidad. Por lo tanto, para regular la cantidad de vapor del pistón tengo que actuar sobre esta palanca para mandar vapor y sobre esta para fijar un punto de regulación. No tengo que estar constantemente moviendo esta, ojo. Yo controlo, pongo esta en una posición y empiezo a mover esta. ¿Lo veis o no? Y entonces el tren va a la marcha que yo quiera, ¿de acuerdo? Aquí hay muchos más elementos. Como veis, he cogido una locomotora Mikado del libro que tiene Renfe para la formación de sus maquinistas, pero esta no se corresponde exactamente con el panel que tenemos la Mikado del museo. Para eso tendría que irme al museo, fotografiar bien el panel
y ir asociando todos los controles. Los tengo medio asociados, pero para entrar al panel de la locomotora necesitamos un permiso especial. Bueno, y con esto, si no os importa, pues vamos a dejar ya la presentación, como muy bien habéis hecho, gracias a Luz, y lo dejamos ya para preguntas. Corto la presentación. Bueno, señores, estamos en preguntas. ¿Salud? Si alguien quiere preguntar. ¿Alguna pregunta que levante la mano? Vale. Follow Gister, tu nombre, por favor, al final es que no lo recuerdo. Yo, soy Evaristo. Cuéntame, Evaristo. El circuito de lubricación, por lo que entiendo, es un circuito abierto, ¿no? O sea, se inyecta nada más, pero no se recupera aceite. Sí, voy a explicar lo que es un circuito abierto. Circuito abierto significa que el aceite no retorna al depósito. Y la segunda pregunta es, ¿el aceite que va a la zona de vapor no hace mayonesa y estropea las cámaras de los pistones? Bueno, es que tú estás pensando en un aceite, basado en la tecnología que estás acostumbrado a ver. Si te das cuenta, en las turbinas que estás acostumbrado a ver, el aceite y el vapor no se mezclan. El cojinete va por un lado y el vapor no. Pero aquí, si estamos hablando de inyectar aceite al pistón, pues algo parecido a la lubricación que se realiza en los motores de explosión, donde con la gasolina se mezclan en unos motores algo de aceite para que se realice la lubricación de los segmentos. ¿Queda claro? Vale, o sea, es como los cilindros de 2 tiempos. Ahí está, sí señor, lo has entendido perfectamente. Una pregunta, José. ¿Se llegó a construir alguna máquina con rodamientos en lugar de pistones de cojinetes de fricción? Vamos a ver, yo te voy a contestar y te vas a quedar impresionado. Para mí lo mejor son los cojinetes de fricción, ¿vale? ¿Por qué? Porque el peso se distribuye uniformemente en toda la superficie de contacto que no existe entre parte móvil y parte fija, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Si te das cuenta, qué pena que no me veáis las manos, no sé, ¿se me ven las manos? Espérate, a ver, ¿se me ve la cara? Ah, bueno, que estoy compartiendo la pantalla, voy a dejar de compartir. ¿He dejado de compartir la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, se me ven las manos, ¿no? Sí. Bueno, pues yo tengo... A tu izquierda. Espérate, bueno, me alejo un poco. Vale. Yo tengo una mano que representa la parte fija y otra que representa la parte móvil. Bueno, el apoyo lo puedo hacer en un punto o lo puedo distribuir en toda la superficie. Voy a ponerla así en el eje. En toda la superficie. Para que se distribuya en toda la superficie, ¿qué tengo que hacer? Meter una película de aceite de un fluido que hace que la película, ojo, una película de milésimas, no estamos hablando de 4 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esperad un segundo que voy a beber el agua. Este sería el eje. A ver si lo hago, ahora se ve. Entonces, yo lo que hago es, lo pongo dentro de espérate, el vaso, que entra mejor. ¿Veis el vaso? Entonces, yo lo que hago es, hay una pequeña holgura, ¿se ve la holgura? Bueno, pues yo lo pongo en el centro y en la parte inferior meto un film de aceite que hace que la mitad del eje esté apoyada en la camisa del cojinete por igual. Con lo cual, la distribución del peso es tremenda. Si yo pongo un cojinete, los cojinetes se utilizan de bolas cuando no se superan determinados pesos. ¿Por qué? Porque el cojinete, si lleva bolas y la máquina está parada, la bola actúa como un punzón que va a hacer que la superficie de rodadura del cojinete se melle y por lo tanto tengamos que estar cambiando los cojinetes de rodadura. En conclusión, yo no sé si han existido cojinetes de rodadura en locomotoras, pero lo que sí te puedo decir es que en locomotoras, estoy hablando de locomotora, no vagones, ¿vale? Pero en una locomotora que se tiene que transmitir el esfuerzo y se tiene que transmitir el peso de una locomotora que son cientos de toneladas,
yo me pensaría poner rodillos. ¿Ha quedado claro, Salus? Bien, bien. Vale, entonces desconozco. ¿Lo habrá? Hombre, si utiliza, en vez de bolas, utiliza rodillos, pero sinceramente yo no lo he visto. No lo he visto en la industria. Vamos, en ninguna turbina, ¿eh? En ninguna turbina de las que estamos acostumbrados, donde se están transmitiendo esfuerzos menores que en una locomotora, no se ven. Bueno, vamos a ver, en unas turbinas que tienen menos potencia que la locomotora de vapor, a ver si me explico. Con turbinas de 1000 megavatios es otra cosa. No voy a hacer esa comparación con una locomotora, pues me refiero a turbinas pequeñas de centrales de cogeneración, ¿vale? Bien, bien. ¿Alguna pregunta más? Por aquí veo otra vez Evaristo. Sí. Dime, Evaristo. En relación a la válvula y en relación a la válvula principal de salida de vapor y en relación a la válvula de direccionamiento de las cámaras de pistón, ¿podríamos decir que el control grueso se hace con la válvula principal de vapor y el control fino de potencia se hace con la válvula direccionadora? Has dado en la diana, efectivamente. Por eso he dicho que cuando un maquinista es muy experimentado, controla con el volante dónde está el punto óptimo. ¿Lo veis o no? Si el maquinista no es experimentado, tampoco pasa nada. Simplemente vas a quemar más combustible de carbón para hacer lo mismo. A ver si lo he entendido bien. Entonces quiere decirse que, por ejemplo, el maquinista ve que la locomotora va por inercia porque va en un terreno llano y va sobrada y le va dando al volante hasta que, dijéramos, la deja en neutro. Vamos a ver, te lo voy a explicar con otras palabras, ¿vale? Arco parcial y arco total. Eso es. Y presión deslizante, ¿vale? En las turbinas entre bajas y altas cargas. ¿Lo has entendido? Sí. Bueno, pues eso es lo que hace esto. Claro, Sabía que había que decirte lo que había que decirte. Gracias. ¿Vale? Es que es muy difícil explicarlo en este, porque no conocen lo que tú conoces, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues eso es. Lógicamente, ¿se utiliza siempre el control de presión deslizante o el arco parcial y arco total? No, depende. A ver si me explico. Si lo tienes en los procedimientos, sí, pero esto no todo el mundo lo entiende, ¿vale? ¿Ha quedado claro, Evaristo? Sí. Yo ya, la verdad es que ahora sí que ya lo tengo claro y ya no tengo la duda que tenía, que me estaba dando vueltas, que decía, tengo que estar un poco tonto o zombie. No. Es que si no tienes ese concepto, no lo pillas así, ¿vale? Sí. Gracias. Nada, Evaristo, gracias por la pregunta. Venga, más preguntas. Fijaros la importancia, soy Esteban, de conocer la vía. Aquí donde se veía... Ahí te quiero ver. Claro, aquí es donde se veía si el maquinista en su periodo de formación había estado atento. Ahí. Claro, se puede conducir la locomotora en formación, el fogonero va echando y tal, pero en el consumo se ve, y luego, claro, las locomotoras eran distintas unas de otras, ¿eh? Por eso las asignaban fijas a cada pareja. Claro, entonces, y además es que... Yo el tema del vapor no sé nada más que echar con la pala y mal. Pero sí os digo, pero os digo una cosa. Sacar una 3000 de Villaverde Bajo para llevarla a Vicálvaro y no tocar el freno de aire en ningún momento. Es decir, conducir la locomotora como si se llevara un velero. Con el motor de tracción traccionando en esfuerzo y con el motor de tracción en freno del motor. Entonces, ahí está. Eso lo he hecho yo con mis alumnos al final. Decirle, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de un trayecto corto, no un examen, si los exámenes se ponen a gente muy nerviosa, de 15 minutos. Y eso, en una locomotora 3300 prima con aire acondicionado, cómodamente sentado, donde vas ahí con un regulador y tal, y una serie de relojes, pero en las locomotoras de vapor muchas veces no había ni relojes o los relojes no funcionaban todos bien.
más luego la calidad del carbón, más luego las averías sobrevenidas que seguías trabajando con ellas. Claro. Entonces, el conocimiento de la línea es fundamental. No, y no solamente el conocimiento de la línea, sino conocer el color de la llama, cómo sale el humo, que te va diciendo si lleva aire o en exceso o en defecto, si la temperatura es la adecuada, conocer también todo lo que sería si el vapor le está sacando el máximo rendimiento, se sabe por cómo llevan las posiciones, el ruido del chup chup, todo eso se nota. Hay un tío en el País Vasco que tiene un restaurante de muy alto nivel y solo hace filetes a la brasa. Sí. Ese es un ejemplo de lo difícil que es controlar el nivel del carbón ardiendo. Creedme que yo, desde mi punto de vista, yo creo que, lógicamente, muchas de estas cosas solo la da la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, para poder, de alguna manera, llegar a esta perfección, pues hay que conducir mucho. A no ser que tengas a alguien con mucha experiencia que te transmita sus conocimientos contigo al lado viendo la locomotora, ¿de acuerdo? Yo no sé si eso se ha perdido ya, pero en la forma de aprender, pues es que la formación no es te doy un curso y ya puedes, es que eso después lleva consigo un aprendizaje para que tú saques rendimiento a cada experiencia que sacas de la caldera. Y no estoy hablando hasta ahora de operación anormal, solo estoy hablando de una cosa normalita, como vamos a ver, cómo se pone en marcha la caldera, cómo se le sube de presión, qué ocurre si yo no sigo las curvas, y etc., etc. Y ojo, ¿por qué? Y eso me lo comentaste tú, Esteban, en algún momento, las locomotoras por la noche se dejaban encendidas y no se apagaban. De eso también quiero hablar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasaría si yo hiciera eso? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, haremos lo que podamos, ¿eh? Como si hay que hacer 20 charlas con la locomotora. A mí no me importa hacer todas las que queramos, siempre que la gente disfrute y la gente aprenda cosas de la locomotora. Yo no tengo ningún inconveniente.